mencionado por su acta constitutiva y por los certificados que se han acompañado por esta parte a la causa, carecería, ¿no es cierto?, de el requisito de tener domicilio en la provincia donde se cometieron los hechos. Sin embargo, y siguiendo además la teoría de los actos propios, esta parte ha acompañado documentos que, de la misma manera que emanan por la persona jurídica, Comisión Chilena de Derechos Humanos, y por don Carlos Margota, querellante, también acreditan que la Comisión Chilena de Derechos Humanos tiene domicilio en todas las regiones del país. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros acompañamos los estatutos de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, debidamente emanados, autorizados ante notario, ¿no es cierto?, inscritos en el registro correspondiente del Ministerio de Justicia, donde en su artículo primero señala que la Comisión efectivamente podrá establecer comités, ¿no es cierto?, y capítulos en otras regiones del país. A su vez, hemos acompañado declaración jurada y certificado de la señora María Olga Valenzuela, quien es la coordinadora del Comité Regional de la Comisión Chilena en la región de Coquimbo, quien señala que su domicilio, el domicilio establecido en calle Chile Italia, parcela 61 de La Serena, es el domicilio donde ejerce sus funciones el Comité Regional de la región de Coquimbo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Ya? Por lo tanto, su señoría, si la denominación o autodenominación a la cual se invoca por parte del Tribunal de Primera Instancia, es decir, el acta constitutiva de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que establece domicilio de su directorio en Santiago, de la misma manera es igualmente válida, ¿no es cierto?, la consideración establecida en el artículo primero de los estatutos de la Comisión, que permite tener domicilio en otras regiones del país. Esto, su señoría, esta tesis de la pluralidad de domicilio de las personas jurídicas ha sido recogida, por ejemplo, en sentencia de casación de fondo por la Corte Suprema, en causa rol número 29.945 de 2018, resolución, sentencia, ¿no es cierto?, emanada el 15 de abril de 2020, que en su considerando duodécimo, señala expresamente, y si me permiten la lectura, su señoría, que nuestra legislación admite pluralidad de domicilios tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Y eso es de manera expresa considerado por la Corte Suprema. ¿Ya? Además, su señoría, y como un segundo y muy importante antecedente que no quiero dejar pasar, nuestra querella se ha presentado por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, tipificados establecidos en la Ley 20.357 y que también están reconocidos, ¿no es cierto?, por el Estatuto de Roma, estatuto del cual nuestro Estado, Chile, es firmante y recurrente a su elaboración desde sus inicios. ¿Ya? El Estatuto de Roma y los crímenes de lesa humanidad han sido reconocidos como crímenes bajo los cuales se habilita la persecución por el principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal, su señoría, es un principio según el cual se otorga jurisdicción sobre actos de todas las personas comprendidas no solo dentro de las fronteras nacionales, sino también dentro de las fronteras internacionales. Por lo tanto, permite la persecución, la denuncia e incluso la querella entablada por actores fuera de las fronteras del país y dentro de las fronteras del país. No están sometidos a la rigidez de las normas que impiden, ¿no es cierto?, la actuación de particulares para su persecución, porque se entiende que son crímenes de tal intensidad que deben ser perseguidos hasta su total, ¿no es cierto?, esclarecimiento y su total conocimiento de aquello que ocurrió. En virtud del principio de conciliación de las normas, su señoría, en relación con el principio de jurisdicción universal, las normas del Código Orgánico de Tribunales sobre jurisdicción de los tribunales chilenos respecto de los crímenes comprendidos en las materias de derecho penal internacional, derecho internacional público, derecho internacional consuetudinario y las disposiciones de todos los tratados, incluyendo el Estatuto de Roma, han permitido que cada Estado asuma la aplicación del derecho procesal y del derecho penal en esta materia, ¿ya? Y no
no conforme a su propia idea, concepción o particular interpretación. Es más, su señoría, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1996 elaboró un informe en materia de impunidad en el que define la impunidad como la imposibilidad de jure o de facto de hacer responsables a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, ya sean procedimientos criminales, civiles, administrativos o disciplinarios, desde el momento que ellos no están sujetos a ninguna investigación que podría conducir a que ellos sean acusados, arrestados, juzgados y si son encontrados culpables, condenados o a que se otorgue reparación a las víctimas. De tal manera, su señoría, que impedir la participación como interviniente y con la tesis del caso que se presenta por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y su presidente, don Carlos Margota Trincao, también haría incurrir, ¿no es cierto?, en vulneración a estas importantísimas normas de jurisdicción universal y de persecución de los crímenes de lesa humanidad. Excluiría entonces una tesis que ha sido fundamental, sobre todo para la búsqueda de verdad y justicia, no solo en el pasado, sino también en los hechos que se aducen en el presente a partir de las consideraciones en torno al llamado estallido revuelta social de 2019. Por todas esas consideraciones, su señoría, tanto de hecho como de derecho, es que esta parte viene a solicitar que se revoque la resolución, ¿no es cierto?, de primera instancia, en la cual se ha señalado que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota Trincao, no pueden adquirir la calidad de intervinientes como querellantes en esta causa, ¿no es cierto? Y se ordena rectificarla conforme a derecho. Todo lo que puedo señalar por el momento, su señoría. Muchísimas gracias. Abogada recurrente puede alegar. Con la venia de esta ilustrísima sala, entonces alego en representación de las víctimas querellantes en el proceso seguido ante el juzgado de garantía, particularmente en representación de doña Mary Cortés, Francesca Escudero, César Vélez, todos querellantes en la causa. Señoría ilustrísima, simplemente me voy a referir a puntos muy particulares de esta solicitud que ha realizado, esta apelación que realizó la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Primero señalar, señoría, que los querellantes, la Comisión Chilena, han acreditado en primera instancia ante el juez de garantía precisamente el domicilio que ellos están, en su domicilio, que es la provincia y específicamente en la comuna de La Serena, y atendido que ellos tienen una sede cuya representante es en este momento la señora María Olga Valenzuela, representante de la Comisión Chilena que no solo obra en esta causa en modo de acreditar domicilio, sino que, señoría, corresponde igual indicar que la señora Olga ha sido representante de la Comisión Chilena del año 2020 y ella se ha personado en distintas comisarías y en distintas instituciones públicas en representante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Como una más de las defensoras de derechos humanos que participa en instancias de este tipo en la comuna. Inclusive, señoría ilustrísima, ella participó en la visita que hizo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas el año 2020 a la ciudad, en atendida su calidad de defensora de derechos humanos. Estos son elementos, señoría, que no pueden dejar de ser mencionados, puesto que en cuanto al requisito mismo que señala el artículo 111, inciso segundo del Código Procesal Penal, que ya ha hecho referencia mi colega Yuri Vázquez anteriormente, únicamente se refiere a que entonces pueden ser parte en procesos en cuanto los delitos sean de tal gravedad como los que estamos refiriéndonos en este proceso, pueden entonces presentar que ya cualquier persona capaz de aparecer en juicio que tenga domicilio en la provincia. Y el artículo 111 entonces no hace una distinción en cuanto a que debe tener solo entonces domicilio en la provincia del ELQUI en este caso, sino que únicamente dice que debe acreditar el domicilio. Domicilio, como ya refirió mi colega anteriormente, ya ha sido acreditado en el proceso. Y por otro lado, señoría, solamente agregar que la Comisión Chilena de Derechos Humanos es parte interviniente en diversos procesos que se llevan a cabo en distintos juzgados de garantía del país y asimismo en distintas cortes de apelaciones también en el caso respectivo. Y en ese sentido, señoría, no han sido cuestionados, como lo han sido sí por el magistrado Acuo,
En cuanto al domicilio que ellos han hecho referencia, puesto que, como ya ha señalado mi colega Yuri Vázquez, ellos tienen domicilios en todas las regiones del país, por cuanto es una comisión de carácter nacional que además vela por la descentralización en cuanto a que los procesos además sean seguidos y son seguidos en las regiones y poder entonces intervenir en cuanto a lo que la ley sus estatutos les ha otorgado, que precisamente es hacerse parte en procesos tan importantes como este en cuanto a poder observar y en definitiva que sean investigados delitos de lesa humanidad como los que se han indicado en la querella por parte de los intervinientes. Es por todo ello, señoría ilustrísima, que esta parte solicita que se ha acogido el recurso de apelación presentado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y en definitiva que se les acepte la calidad de intervinientes en el proceso seguido ante el Tribunal de Garantía de La Serena. Muchísimas gracias. Bien. Abogado, puede alegar. Muchas gracias, magistrado. Comparezco en estrado en representación del imputado don José Faúndez Sepúlveda, solicitando se sirva a confirmar lo resuelto en su oportunidad por el Juzgado de Garantía de La Serena. Magistrado, lo primero que hay que señalar es que estas argumentaciones que han realizado mis honorables contradictorios respecto a la impunidad no resiste mayor análisis. En esta causa hay querellantes particulares, la Municipalidad de La Serena, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el honorable diputado Daniel Núñez. Por tanto, magistrado, hay casi 5 querellantes en la presente causa, por tanto, difícilmente se puede estar hablando de una impunidad. Magistrado, yo lo quiero hacer en una especie de línea cronológica porque aquí se ha hablado del Estatuto de Roma, de impunidad, de violación a los derechos humanos. Magistrado, el día 5 de agosto, el recurrente señor Yuri Vázquez interpone una querella. ¿Qué resuelve el Juzgado de Garantía de La Serena? Que es de toda lógica, que todos los documentos acompañados en la querella dan cuenta que la Comisión Chilena de Derechos Humanos tiene su domicilio en Santiago. Así lo señala el certificado de vigencia, así lo señala el certificado de directorio. En cuanto a este argumento de que tienen domicilio en todas las regiones, no hay ningún magistrado, no hay ningún elemento probatorio de esa afirmación, magistrado. Y voy al punto. En ninguno de esos documentos se señala el domicilio calle Chile, Italia, parcela 61 Peñuelas. Si usted accede a la página institucional de la comisión, el domicilio que ellos registran es Santa Lucía 162, Santiago de Chile. No hay mención alguna a esta especie de sucursal, si se quiere entender así el término, de calle Chile, Italia, Peñuelas 60, calle Chile, Italia, parcela 61 Peñuelas. Pero aún más, magistrado, si usted busca ese domicilio en Google Maps y en el portal Google, ¿qué es lo que primero que aparece? Aparece, y voy a leer el título textual, Propiedades, Cabañas, Coquimbo, Peñuelas. O sea, magistrado, es una cabaña destinada a turismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal, el juzgado de garantía de La Serena? No le, no le está diciendo usted no puede ejercer, le está diciendo usted no tiene legitimación activa porque el domicilio que usted me está señalando no es un domicilio real. El 111, inciso segundo, dice textual la resolución, solo se cumple en la medida que se aporta un domicilio real y efectivo, cosa que en autos no se produce. De los documentos acompañados por el señor Yuri Vázquez en su reposición con apelación en subsidio, él habla de una declaración jurada. Primero, es una declaración simple, realizada por doña María Valenzuela Carrasco, no ante un ministro de fe, es una declaración simple. Si vuestra señoría lo estiman, podemos compartir pantalla y demostrar ese punto. Segundo, se acompaña una credencial. La credencial, magistrado, solo dice que es trabajadora y coordinadora de la cuarta región. No hay señalamiento del domicilio. Magistrados, no hay ningún documento que me diga, mire, ¿cómo se lo explico? Es el propio, la propia comisión quien dice, mire, nosotros residimos en este domicilio, pero eso no está avisado por ningún ministro de fe. Y en la búsqueda de ese domicilio, todos los links dan lugar a que corresponden a cabañas dedicadas al turismo. Por tanto, esto, magistrado, este tema de los domicilios ya fue discutido en esta causa con relación a la querella que interpuso el honorable diputado del Partido Comunista, el señor Daniel Núñez Arancibia,
quien sin ser parte de la causa al momento de deducir su querella, ¿qué hace? Señala un domicilio real y por tanto su querella es declarada admisible por el tribunal, porque el argumento de 111 es aportar un domicilio real y efectivo, no cualquier domicilio. Por lo que incluso en una de las audiencias lo que se discutió es que cada ciudadano que viva en la comuna de La Serena podría interponer en esta causa una querella en la medida que acredite que su domicilio pertenece al territorio jurisdiccional del tribunal, situación que en este caso no ocurre, magistrado. Entonces, es por ello que el día 13 de agosto el Juzgado de Garantía de La Serena rechaza la reposición con apelación en subsidio impetrada por el señor Yuri Vázquez, señalando nuevamente la falta de legitimación activa de quien se presenta como querellante por una razón lógica, que vuelve a incurrir en el error de señalar un domicilio que no es real, que no es efectivo, que no ha sido acreditado. Magistrado, cuando a una persona le piden acreditar su domicilio, ¿qué acompaña? Boletas de luz, boletas de agua, comprobantes de la junta de vecinos, algún documento emanado por un tercero que diga, sí, esta persona vive aquí. Eso en auto no ha sido acompañado en ninguna parte. Todos los documentos fueron elaborados por la propia comisión. Entonces, magistrado, nos acompañan un certificado que es confeccionado por ellos mismos, firmado por don Carlos Margota, ni siquiera ante un ministro de fe, señalando el domicilio de un tercero. Entonces, el 111, inciso segundo, magistrado, es sumamente claro al respecto. Debe señalarse un domicilio real, un domicilio efectivo, situación que no ocurre en auto. Si el señor Yuri Vázquez es capaz de presentar un domicilio real y efectivo de la comuna de La Serena, donde opere la comisión, su querella va a ser declarada admisible. Sí, es un argumento, es una razón de forma. Aquí no se está impidiendo el ejercicio de los derechos, no está ante un caso de impunidad. El juzgado de garantía no está protegiendo a mi representado está preso desde la audiencia de formalización. Por tanto, aquí no se está impidiendo el ejercicio de derechos, simplemente se está pidiendo el cumplimiento de un requisito formal establecido en nuestra legislación, en el Código Procesal Penal, que fue el que el señor Yuri omite en sus alegaciones, no habló del Código Orgánico de Tribunales, no habló del artículo 26, el artículo 26, magistrado, es el apercibimiento en cuanto a audiencia, pero aquí el artículo que debe primar es el 111, inciso segundo, y eso es lo que no ocurre. Por tanto, yo solicito que de la sola lectura formal del artículo se da cuenta que aquí falta este criterio, este requisito, por lo que vengo a solicitar esta ilustrísima sala se sirva a confirmar lo que resolvió el juzgado de garantía de La Serena, no una, sino dos veces, en los mismos términos, magistrado. Esto es que no cumple con los requisitos y por tanto carece de la legitimación activa. Eso es cuando tengo que señalar, magistrado. Muchas gracias. Muy bien. Abogado, don Yuri Vázquez, ¿va a replicar? Sí, su señoría. Esta parte va a ser uso de derecho a replicar en los términos que la sala lo estipule. Desde ya, su señoría, señalar que esta parte no entiende o no logra ver cuál es el artículo 111, inciso segundo, al cual se refiere el estimado colega, que contiene esta obligación de acreditar un domicilio real en la provincia. ¿Ya? El artículo 111 dice que también se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia. Domiciliada en la provincia, no un domicilio real, no un domicilio concreto en términos materiales, como parece ser la alegación que establece mi colega. ¿Ya? Las únicas normas justamente que dan cuenta del domicilio, y por eso yo me refería al artículo 26, y también mencioné el artículo 111, contrariamente a lo que trató de decir mi colega, el artículo 26 es quien en el procedimiento penal establece que la obligación de definir el domicilio es del interviniente, no del tribunal. Es una prerrogativa de los intervinientes definir cuál es su domicilio. ¿Ya? El domicilio en los términos del artículo 111 del Código Procesal Penal en ningún caso establece todas esas características. Estamos hablando de norma expresa, estamos hablando acá de procedimiento penal, normas procesales penales, ¿no es cierto?, cuya
interpretación, por ser normas de derecho público, debe ser estricta y restrictiva, y por lo tanto las normas supletorias justamente son las normas en este sentido del Código Civil, donde podemos encontrar definición legal de domicilio y donde podemos encontrar el derecho de todas las personas a tener pluralidad de domicilio. Cuando se hace señalamiento, además de las pruebas o los documentos, más que pruebas, no estamos en una instancia probatoria, los documentos para acreditar el domicilio, el tribunal tuvo en consideración efectivamente lo que bien plantea en ese sentido el colega. Tuvo en consideración el acta constitutiva, ¿no es cierto?, el certificado del directorio, que son actos de la propia comisión. Si los actos de la propia comisión son válidos en un sentido, ¿por qué no han de serlo otros actos de la propia comisión? Que tuvo mucho cuidado, obviamente, el colega de la contraria en omitir un acto que sí tiene calidad y acreditación por ministro de fe, que es el acto del estatuto, el acto civil que da pie al estatuto de la propia Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde se establece el derecho de la Comisión Chilena de Derechos Humanos a tener domicilio en todas las regiones del país. Y es un acto muy anterior a la presentación de la querella, ¿ya? Entonces, siguiendo la teoría de los actos propios, si un acto propio es considerado por un tribunal para tomar una definición, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, y por lo tanto un acto propio de la comisión también es hábil para desestimar esa situación, ¿ya? En ese sentido, su señoría, el domicilio para comparecer, y como bien lo señalaba mi colega Adriana Rojas, en calidad de querellante, ¿no es cierto?, en calidad de interveniente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, jamás ha sido cuestionado por ningún tribunal del país. Esta es la primera vez que acontece. Ningún otro tribunal. Nosotros somos parte interviniente en caso Cabancha, en Iquique, somos parte interviniente en Panguipulli, ¿ya? Somos parte interviniente en Curicó, por lo tanto nos encontramos con una situación absolutamente sui generis. La Comisión Chilena de Derechos Humanos despliega su enfoque territorial por todo el país, por todas las regiones del país, por todas las provincias del país donde tiene presencia de sus comités de derechos humanos. Eso ha sido desde su fundación en el año 1978. Adecuándose a las normas procesales actuales, entonces, es que se establece que el domicilio de la coordinadora del Comité Regional de Derechos Humanos de la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, en la provincia de Elqui, es el domicilio que ostenta la Comisión Chilena para estos efectos. Cualquier búsqueda en Google Maps puede arrojar cualquier error, ¿ya? Cualquier búsqueda en Google Maps puede arrojar cualquier otra situación. Uno a veces toma un taxi por alguna aplicación, ¿no es cierto?, de movilidad, y la verdad es que la situación fáctica arroja un lugar de posicionamiento distinto al cual uno se encuentra, uno o dos casas más allá o incluso una cuadra más allá. Por lo tanto, a mí tampoco me parece que un elemento realmente probatorio y concreto sea haber arrojado una búsqueda de Google, ¿ya? Sin embargo, su señoría, lo que sí tenemos por válido, insisto, tanto como los documentos tenidos a la vista en primer lugar y acompañados a la querella por el tribunal, que son los documentos propios de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, su directorio y su vigencia, ¿no es cierto? También hay documentos validados por un ministro de fe, ¿no es cierto?, por el competente notario e inscritos en el registro correspondiente del Ministerio de Justicia, como son los estatutos de la Comisión, y evidentemente un acto propio de la persona que está a cargo de la coordinadora regional de derechos humanos de la Comisión, la señora María Olga Venezuela, quien pone a disposición su domicilio para que la Comisión pueda funcionar en esos términos. Por lo tanto, señoría, insistimos en que acá la resolución de primera instancia debe ser revocada y debe habilitarse a la Comisión Chilena de Derechos Humanos para ser parte querellante interviniente como tal en esta causa. ¿Abogada? Sí, señoría ilustrísima, solo me voy a referir a un punto que ha hecho mención el colega Delgado y que dice relación con la pluralidad de querellantes
este no es un impedimento que hayan diversos querellantes en el actual proceso para que un nuevo interviniente pueda participar en la calidad que la ley precisamente se lo permite en cuanto a la invocación del artículo 111, inciso segundo. Y esto ya fue debatido ante el juzgado de garantía cuando la defensa precisamente intentó establecer un procurador común, indicando que precisamente la pluralidad de intervenientes afectaba el proceso, cuestión que ya fue zanjada por el juez de primera instancia, señalando que precisamente la pluralidad de intervinientes hace más nutritivo precisamente el proceso y efectivamente no hay un entorpecimiento en este sentido. Y es eso precisamente a lo que me quería hacer referencia, señoría, en cuanto a que el colega ha indicado que la pluralidad de intervinientes entonces sería un elemento para poder declarar inadmisible la querella de la Comisión chilena, y esta parte estima que es un argumento que no viene a lugar y que solo se refiere precisamente a elementos que ya incluso han sido discutidos en primera instancia y que han sido además resueltos por el juez de primera instancia en ese sentido, señoría ilustrísima. Y por eso insisto precisamente en que sea admitida la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Es todo cuanto puedo decir. Muy bien. Abogado. Gracias, magistrado. Magistrado, bueno, lo primero que hay que señalar es que en un momento la señorita Adriana Rojas suspendió su cámara, entonces quizás por eso no escuchó bien la totalidad de mi alegación. Yo me refería a que ante los argumentos de que si no se declara admisible esta querella, estamos ante un caso de impunidad. Eso no es efectivo porque nos encontramos una causa con 5 querellantes como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un diputado de la República, 2 querellantes particulares y la Municipalidad de La Serena. Cerrado ese punto, magistrado, y yendo a las alegaciones que ha hecho mi honorable contradictor, el señor Yuri Vázquez, cuando él le señala a esta ilustrísima corte casos como Cabancha, Panguipulli, Curicó, eso solo tiene por objeto contaminar la resolución del tribunal. Ninguna de estas, no ha señalado rol, no ha señalado RIT, no ha señalado juzgado. Por tanto, esas expresiones lo único que tienen por finalidad es contaminar la resolución del tribunal. Ninguna de estas comunas tiene por superior jerárquico a esta ilustrísima Corte de Apelaciones. Por lo demás, las alegaciones que ha realizado el señor Yuri Vázquez son del todo improcedentes. Él de alguna u otra forma intenta esquivar el artículo 111, inciso segundo del Código Procesal Penal, las argumentaciones referidas al domicilio, que Google Maps se equivoca, que esto puede ser 1 metro más, 1 metro menos. Bastaba con que hubiese respondido, magistrado, lo que señala el representante del imputado es falso en atención a esto, esto y esto. Y eso no ocurre, magistrado. Por lo demás, todos los documentos que acompañan, este no es un alegato para determinar si la comisión, su fundación se ajustó o no se ajustó a derecho, porque eso es pareciera a sus alegaciones. Les señala es que la acta está inscrita, la acta fue ante el conservador. No, aquí lo que se discute y es lo que señala el juzgado de garantía de La Serena en 2 oportunidades, es que acompaña un domicilio real y efectivo. Lo dice textual las resoluciones y eso no ocurre. Los documentos que presentan fueron elaborados por la propia comisión. Ningún documento, ni la declaración simple, ni la credencial de la trabajadora, ninguno de esos documentos, magistrados, fue celebrado ante un ministro de fe, ni se acompañó documento alguno expedido por un tercero que pudiese acreditar que el domicilio efectivamente corresponde a la comisión. Por tanto, magistrado, en este caso lo que debe imperar es el argumento literal señalado en el artículo 111 segundo, aunque al señor Yuri Vázquez no le agrade esa redacción, magistrado, lo que está consagrado en nuestra disposición. Por tanto, lo que vengo a señalar es que se sirva a confirmar lo resuelto en su oportunidad en 2 ocasiones por el juzgado de garantía de La Serena. Muy bien. Se suspende la audiencia para resolver. La resolución se le notificará por correo electrónico. Muchas Muy gracias. agradecido, Gracias, magistrado, que esté señoría. muy bien. Que esté muy bien. Hasta luego.